¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para revisar, vigilar o cambiar? Tenemos neumáticos, batería, el aceite, el refrigerante, el lavaparabrisa, las escobillas del parabrisas, los frenos y los amortiguadores. Todos estos necesitan, en primer lugar, ser vigilados con frecuencia, unos con más frecuencia que otros. Luego, ser cambiados cuando se necesiten o algunas veces simplemente con rellenarlos será suficiente. Por ejemplo, el parabrisas, especialmente en invierno, hay que rellenarlo con frecuencia. ¿Qué vehículos están obligados a llevar rueda de repuesto? Bien, respuesta correcta. A. Los turismos, los vehículos mixtos y los vehículos destinados al transporte de mercancías con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500. Todos estos tienen obligación de llevar rueda de repuesto. Bien, ¿quiénes quedan excluidos? Pues los vehículos de 3 ruedas, los cuadriciclos, y aquí podríamos añadir, si nos pusiera la pregunta, las motocicletas tampoco están obligadas a llevar rueda de repuesto. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué presión deben tener los neumáticos? Siempre la recomendada por el fabricante. De hecho, el fabricante siempre pone una pegatina o una chapita de vehículos donde podremos observar el dibujo que tenéis a la derecha. En esa primera fila representa al uso diario que hacemos del vehículo con pocos pasajeros y, por supuesto, poca carga o poco equipaje. Entonces, si seguimos mirando hacia la derecha, veremos que hay una cifra que pone 2,4. Se llama bar. Bar es la medida de presión. Y en el eje trasero pone 2,2. Si comparamos esas cifras con la línea que está justo por debajo, donde vemos el dibujo de 5 muñequitos, que son 5 personas, y 3 maletas que entendemos que representan ya una capacidad de carga o equipaje importante en el vehículo, veremos que en el eje delantero la presión subió 0,4 bares, de 2,4 pasa a 2,8. Y en el eje trasero de 2,2 pasa a 2,8, por lo cual subió 0,6. Estos son los datos que necesitamos para modificar la presión solo bajo estas circunstancias, es decir, presión de 2,4 y 2,2 para este vehículo concreto en uso habitual, o si me voy de viaje con el vehículo a plena carga, es decir, máxima ocupación de ocupantes y de equipaje, aumento en el eje delantero a 2,8 y en el eje trasero también a 2,8. Bien, pues dicho eso, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los neumáticos llevan una fecha de fabricación? Bien, es fácil de responder porque, como bien sabéis, los neumáticos caducan a los 5 años. Por lo tanto, para que yo pueda calcular la fecha de caducidad, tengo que tener una fecha de fabricación. Bien, en la siguiente pregunta tenemos que aplicar el sentido común. ¿Qué presión debemos darle a la rueda de repuesto? Para responder esta pregunta, tenéis que plantearos que esa rueda hay veces que se tarda muchos años en utilizar. Entonces, si yo le pongo la misma presión que a los neumáticos de uso habitual, es probable que dentro de unos años esa presión sea mucho menor, porque con los años hay pequeñísimas fluctuaciones o pérdidas que hacen que esa presión se vaya yendo. A lo mejor, nunca es
seguro de que haya pérdida de presión, pero es una posibilidad. Entonces, lo que nos dice el fabricante siempre es que a esa rueda de repuesto le pongamos la máxima presión de las que él marque para ser la máxima, porque así nos aseguramos que si la vamos a utilizar pues, dentro de 10 años, todavía tengamos presión suficiente como para usarlo en condiciones adecuadas. Bien, hay un neumático pequeño llamado neumático de emergencia, es de repuesto, pero que tiene un tamaño inferior a los demás neumáticos. ¿Qué limitaciones tiene este neumático? Exactamente, este neumático queda limitado a recorrer con él un máximo de 200 kilómetros y su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Ahora, si yo en el coche llevo un sistema antipinchazos, ¿tendría la opción de llevar herramientas para cambiar la rueda de repuesto? Entonces, si yo tengo sistema antipinchazos en mi vehículo, en principio no tengo rueda de repuesto, con lo cual es innecesario llevar herramientas para cambiar una rueda que no tengo. Llegamos precisamente con esa explicación a esta pregunta. ¿Estoy obligado a llevar rueda de repuesto? Y si atendisteis a mi explicación, respondéis con facilidad a las preguntas. Exactamente como expliqué antes, si yo tengo un kit antipinchazos, no tengo que llevarlo a repuesto. Bien, y llegamos a una parte importantísima del vehículo que es el aceite de transar. El aceite tiene unas especificaciones. El aceite tiene lo que se llama las especificaciones API, A de Andalucía, P de Valencia y de Italia. Esas especificaciones nos dicen cuáles son las características de ese aceite, es decir, qué temperatura soporta, qué grado de viscosidad, muchas características. Entonces, cada fabricante nos recomienda un aceite en función de esas características API. Y nada tiene que ver eso con la marca, ¿vale? Es como el aceite de cocinar, tiene distinta acidez, pero es indiferente en la marca. O sea, pues cada marca pues puede haber cuidado mejor el producto, o la filtración, lo que sea, pero en sí el aceite pues tiene unas características y eso es lo que en este caso necesitamos saber para utilizar siempre el aceite que nos recomiende el fabricante. Ahora, en función de eso, ¿cada cuántos kilómetros hay que cambiarle ese aceite al coche? Exactamente, es también el fabricante el que nos va a decir cuántos kilómetros podemos recorrer con ese aceite y es muy variable. Hay aceites que hay que cambiarlos a los 5.000 kilómetros y hay aceites que hoy día aguantan hasta 50.000 kilómetros. Depende muchísimo de las especificaciones a pie del aceite. Una pregunta importante. ¿Cada cuánto debo revisar el nivel del aceite? Exactamente con frecuencia, no es lo mismo regularmente. ¿Por qué? Porque el aceite debido sobre todo a las elevadas temperaturas o a desgastes del motor, es decir, si el motor ya tiene kilómetros, es bastante probable que haya un consumo de aceite. De hecho, hay un consumo que se considera tolerable, que es más o menos un litro cada 2.000 kilómetros. Entonces, si tenemos en cuenta que el depósito del cárter donde va el aceite de los motores
aproximadamente tiene una capacidad de unos 4, entre 4 y 5 litros y está consumiendo 1 litro cada 2000 kilómetros. Hay que tener en cuenta que hay un mínimo que siempre debemos mantener. De hecho, cuando vamos a mirar el aceite, en la varilla que se utiliza para eso hay dos marcas, la marca del mínimo y la marca del máximo. Entonces, el mínimo es importantísimo siempre, siempre vigilarlo, porque si bajamos del mínimo a un nivel inferior, corremos el riesgo de gripar el motor, es decir, quedarnos sin motor. Con lo cual, es muy importante vigilar el nivel de aceite y tú, dependiendo de cada motor, los kilómetros que tenga ese motor o del desgaste de sus piezas, puede tener más o menos consumo o incluso, si sean nuevos, voy a tener prácticamente casi nada de danos con frecuencia. Y una cosa más, antes de pasar a la parte siguiente, tengo que añadir que para echar el aceite al motor lo haremos por la parte superior del mismo. ¿Sí? Siempre tiene que haber un tapón por algún lado en lo que se llama la zona de la culata, a través del cual podemos verter el aceite. Después, hay, exactamente, iba claro, hay preguntas que salen también con frecuencia que nos dicen cómo debemos tener el motor para mirar el nivel del aceite. Y la respuesta es frío. Pero la explicación a esto viene dado por lo siguiente. El aceite está, como os dije, en un depósito llamado cárter. Y ese cárter está en la parte inferior del motor. Sí, esto que estoy explicando es para todo tipo todo tipo de coches, principalmente, ¿no? Coches de terrenos vehículos mixtos. Luego en los camiones puede variar un poco, pero principalmente en la inmensa mayoría de los vehículos que vais a poder conducir funciona así. Tenéis el aceite depositado en ese lugar llamado cárter. Bien. Cuando ponemos el motor en funcionamiento, hay una bomba que coge el aceite y lo impulsa a través de todos aquellos lugares que necesitan ese engrase. Entonces, cuando el motor está funcionando, una parte importante del aceite está rodando, fluyendo a través del motor, engrasando ese motor. Por lo tanto, si yo eh, apago el coche y en ese momento voy a mirar el nivel del aceite, el dato que voy a obtener es erróneo, porque hay mucho aceite todavía a través del motor y ese aceite tiene que ir perdón, cayendo hacia abajo, retornando hacia el cárter de forma paulatina. Va a tardar un tiempo en llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Para simplificar y tener una idea clara de cuándo debo mirar el aceite, la respuesta a cómo debe estar el motor es frío. ¿Qué significa? Pues claro, que si yo he esperado a que el motor enfríe completamente, el aceite cayó por gravedad al cárter seguro. Entonces el dato que vamos a obtener es real. Y hay otra pregunta, que sale también frecuentemente en examen, que nos dice cómo debería estar el motor o cómo debe estar para cambiar ese aceite. Bien, pues esto es justo lo contrario de la comprensión del nivel. Para cambiarlo debe estar caliente. Y esto sí que es muy fácil de deducir. ¿Por qué? Porque el aceite caliente fluye mucha más facilidad. Entonces, para sacarlo del motor, necesito que esté lo más fluido posible. Y dicho esto, pasamos a lo siguiente, que son los amortiguadores. Y una pregunta importante. ¿Cuál es la función principal de los amortiguadores en el vehículo? Sí, la función principal de los amortiguadores es mantener las ruedas en contacto con el pavimento. El amortiguador lo que hace es permitir que esa rueda se adapte a las oscilaciones de la carretera, pero siempre pegada al suelo. ¿Y a qué grupo pertenecen los amortiguadores? ¿Grupos pasivas, la activa o los elementos de la dirección?
Exactamente, es fácil deducirlo. Si es un elemento que está actuando constantemente, pertenece a la asociación. Ahora, ¿qué problemas nos traen unos amortiguadores gastados? Los amortiguadores en mal estado, gastados, aumentan la distancia de frenado hasta un 35%. Eso va en función del desgaste que tengo. De hecho, esta es una de las problemas más importantes que se efectúa a pasar del vehículo. Hay un elemento complementario al amortiguador que son los muelles. El muelle cumple la función de frenar las oscilaciones del amortiguador. Es un complemento importante del amortiguador. Continuamos con la batería. Hay dos tipos de baterías en el mercado. Unas que se llaman sin mantenimiento y otras que se llaman con mantenimiento. La batería es como una pila de las que utilizamos en nuestros aparatos. Tiene una carga y tiene un polo positivo y un polo negativo. En función de eso, las baterías sin mantenimiento, ¿qué necesitan? Si es que necesitan algo. Exactamente, las baterías sin mantenimiento y las baterías con mantenimiento, todas ellas necesitan mantener los bornes limpios. ¿Por qué? Porque es el lugar por donde fluye la electricidad. Entonces, si yo tengo un borde excesivamente sucio, voy a tener dificultades para que esa electricidad pase, por lo tanto voy a tener fallo. Las baterías con mantenimiento necesitan añadir agua destilada. Bueno, la batería en sí, en su interior, lleva un compuesto de ácido más agua destilada. Entonces, la batería sin mantenimiento ya te va a impedir hacer nada porque viene sellada por la parte superior. Pero la batería con mantenimiento trae unos tapones en la parte superior y a través de esos tapones yo puedo ver las placas de la batería, que son una especie de plomo que veo ahí, y esas placas tienen que estar cubiertas de 1 centímetro más o menos de agua. Entonces, al abrir los tapones, veo si le falta agua, entonces la añado. Y que sepáis que hoy día lo más frecuente es utilizar baterías sin mantenimiento. Pero cuando tengáis la oportunidad, a ver los motores, miráis la batería y tenéis que ver cómo en algún lugar de la batería, la etiqueta tiene que poner que es sin mantenimiento o con mantenimiento. Es frecuente que estas traigan las letras en inglés, como free maintenance. Muy bien. El líquido refrigerante también se llama el líquido anticongelante. ¿Y por qué? Porque el problema que tenemos en la mayor parte de los países del planeta es que debido a las bajas temperaturas el agua se congela. Entonces, al principio los motores para refrigerar utilizaban agua, pero en estos casos en que las temperaturas bajaban y el agua se congelaba, tenían. Entonces se le añadió ese producto anticongelante que facilita que ese líquido esté en condiciones de circulación, aunque sea a bajas temperaturas. Y luego, además, ese líquido lleva también algunas otras propiedades, es un poco detergente y inclusive lleva una propiedad que me permite retrasar el punto de ebullición. Y luego tenéis también el líquido del lavaparabrisas. Se puede utilizar agua, pero es mejor utilizar un líquido ya preparado porque limpia con mayor facilidad esa capilla de grasa y esa capa de insectos que tenemos muchas veces en los parabrisas, sobre todo en la época esta de verano.
Y por último, un elemento que hay que vigilar eh, por su desgaste son los limpiaparabrisas. Están hechos a base de goma. Esa goma o el uso se desgasta y llega un momento en que, vamos, no efectúa ningún tipo de limpieza. Por lo contrario, se ve que pasa por el parabrisas y el agua sigue ahí. Entonces, es fácil cambiarlos uno mismo, siguiendo las instrucciones, y es importante vigilarlos especialmente en las épocas de lluvia, que es cuando más falta nos hace. Por cierto, los limpiaparabrisas son diferentes según el vehículo, tienen unas medidas, ¿vale? En centímetros. Entonces hay que fijarse bien, pedirlo por el modelo del vehículo o sacarle el viejo y ahí comprar. Por último, comentar, el mantenimiento de los frenos requiere que esto se haga a nivel de mecánico, en el taller correspondiente. Ahí nos efectuarán los cambios de las pastillas, los cambios de las zapatas o inclusive los cambios de los discos de freno. También se cambian, ¿vale? Pero sí que nosotros podemos vigilar un depósito que hay en el motor, que es el depósito del líquido del sistema de frenado. Ese depósito tiene también dos marcas de mínimo y máximo y en principio ese líquido sí que nunca se debería desgastar, pero si vemos que ha bajado su nivel significa que tenemos una avería, una pérdida de líquido y eso es grave. ¿Ok? Bien, hasta aquí la clase.